Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios amado, invocamos la presencia del Espíritu Santo en este día en nuestros corazones. Que pueda, Señor, inundarnos de su presencia, empaparnos, Señor. Que pueda, Padre, ungir nuestra vida con su presencia gloriosa a través de esta reflexión de la palabra. Envía, Señor, en porciones dobladas la presencia del Paráclito divino. Así como en el día de Ezequiel, Padre, ese valle de huesos secos ha sido levantado como un ejército poderoso. Tantas personas que se han secado, Señor, que muchas familias se han vuelto cementerios, lugares de los muertos. Hoy pueda resucitar por el poder del Espíritu Santo y de la poderosa palabra que compartimos en San Mateo en su capítulo 17, verso 1 al 9, para gloria y honra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fueron aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras bajaban el cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. 6 días después, este número 6, hermano, hace referencia a la imperfección del hombre. El hombre que fue creado en el día sexto, porque habla que el hombre es imperfecto. Entonces Jesús tomó a unos hombres imperfectos, llamados Simón, Pedro, Santiago y Juan. Y después la palabra dice que fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Bendito sea Dios. Jesús, tomando a hombres imperfectos, lo lleva a un lugar muy alto. El cerro muy alto representa la presencia de Dios, la morada de Dios. Este cerro alto, amado, tremenda figura para la Sagrada Escritura. En el lugar de Dios, el cielo. Los que van caminando hacia la punta del cerro con Jesucristo son los hombres imperfectos, como Pedro, como Santiago y Juan. Hoy eres tú, soy yo. Es nuestra familia, esos hombres imperfectos que son el Papa, los obispos, los sacerdotes tomados por Cristo para subir esta montaña, para trepar, para llegar hasta el cielo, para llegar al lugar más alto, a la cima de la montaña, en la presencia de Dios. Pero para subir esta montaña alta, para llegar hasta la cima, ¿cómo cuesta, amado? Qué difícil para Pedro, para Juan, para Santiago, para todos, porque dice que se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Cuánta piedra por el camino para subir, cuántos obstáculos, cuántas dificultades. Veo todo a Pedro, amado, cuando ya estaba trepando, de repente se rebala, se cae. Pedro viene nuevamente para abajo, viene nuevamente para el pie del monte.
Pero Pedro no se queda ahí parado cuando se caía, cuando se resbalaba, sino que nuevamente tomaba fuerza, se volvía a levantar y decía: Pedro, me levanto, voy a trepar nuevamente, subo nuevamente, tengo que llegar con Cristo hasta el lugar más alto de la montaña. Bendito Dios. Cuando Pedro ya se estaba subiendo, de repente le corresponde a Juan rebalarse y caerse también, venir para atrás nuevamente, pero volví a intentar lo mismo, a seguir a Pedro, porque el objetivo era llegar hasta la cima de la montaña. ¿Cuántas personas como Pedro aquí en la iglesia estamos hoy? Cuando más alto ya nos subíamos, de repente nos rebalamos, nos caemos y allá al pie del monte. Pero tienes que volver a levantarte como Pedro. Tienes que volver a levantar tu ánimo, tu oración, tu vida espiritual. Tú que te rebalaste por la mitad de la montaña, es hora hoy de volver a levantarte. Es hora de volver a decir como Pedro: me levanto, voy a volver a intentar, voy a volver a trepar. Tengo que llegar hasta la cima donde me espera la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Qué maravilloso el Señor amado. Todos estos que iban con el Señor, estoy seguro de que tuvieron muchos tropiezos mientras vayan escalando esa montaña, ese cerro muy alto. Pero valió la pena, amado, porque dice la palabra de Dios que cuando ya estaban en la cima del cerro, Jesús comenzó a transfigurarse y Pedro dijo: Señor, qué bien que estemos aquí. Qué maravilloso estar en este lugar. Qué glorioso, Señor, contemplar tu presencia, la voz del Padre, ver a los santos como Moisés, como Elías aquí en el cielo. Pedro y los demás hermanos amados experimentaron unos minutos lo que es el cielo y decía Pedro: qué bueno estar aquí. Pero cómo costó llegar hasta aquí. Cuánto sudor para llegar hasta este lugar, hasta la cima de la montaña. Cuántos golpes, cuánto tropiezo, cuánta caída. Pero valió la pena. Aunque hubieron tropiezos, aunque hubieron rebaladizos, aunque hubieron piedras por el camino, vale la pena, Señor. Qué bueno estar en este cielo. Qué bueno es estar en la gloria de Dios. Qué maravilloso estar en la presencia de Elías, de Moisés, de la Virgen María, de San Pedro, de San Pablo. Qué bueno escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Pero por el camino, Pedro, hermano, se golpeó. Por el camino, Santiago y Juan tuvieron muchas cicatrices en sus cuerpos. Esas cicatrices, esas heridas que llevaron por el cuerpo son los golpes que recibieron de las piedras, de los obstáculos que encontraron por el camino para subir a la cima de la montaña. Cuántos siervos de Dios golpeados, cuántos sacerdotes, obispos heridos, cuántos predicadores, bendito Dios, llevando tremendas cicatrices en su vida, en su corazón, por las caídas, por los golpes que ha recibido. Cuántas siervas de Dios están llorando, cuántas siervas de Dios con moretón en el cuerpo son caídas, golpes que recibieron porque estaban trepando hacia el cielo, y lo que tienen cicatrices son señales de que personas que lucharon, personas que buscaron llegar hasta la cima. Bendito Dios. No importa, mis hermanos, cuántas cicatrices tienen, no importa cuánto tropiezo, con tal de seguir intentando llegar hasta la cima. La meta es el cielo. La meta es llegar hasta la punta de la montaña, aunque sea muy alto. Qué tremendo el Señor en su palabra hoy, amado. Y dice la palabra que allí, cuando llegaron, delante de ellos cambió de apariencia Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Bendito sea Dios. Cuando llegaron a la cima, Jesús mostró su gloria. Jesús mostró verdaderamente a través de esta visión cómo era Él realmente siendo Dios. Cuando Pedro vio la gloria de Dios, se dio cuenta de que el cielo es el lugar mejor. Que no es la discoteca, que no es los burdeles, que no es la cantina de este mundo, que no es el lugar de la plaza que capaz muchas veces encontramos relajo, alegría, felicidad. No es eso lo completo, sino que en el cielo está la verdadera alegría. En el cielo, Pedro amado, ¿en cuántos lugares se habrá ido en la tierra cuando estaba al pie de la montaña?
Pero en ninguna parte ha dicho, cuando Pedro entraba en su casa para sanar a su suegra, él nunca dijo que ese era un lugar bueno. Cuando Pedro entraba en la casa de Jairo para resucitar a su hija, Pedro no dijo que ese era un lugar bueno. Amado, cuántos milagros, cuántos lugares Pedro entró para ver la gloria de Dios, pero en ninguna parte ha dicho qué bueno es estar aquí. Pero cuando llegó en esta cima de la montaña, que es el símbolo del cielo, Pedro dice, pero qué bueno es estar aquí. Esto es mucho más grande que predicar. Esto es mucho más grande ver milagros. Esto es mucho más grande que estar en la tierra de discotecas, en los burdeles. Bendito Dios, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la verdadera felicidad, había sido. Qué maravilloso Pedro, amado, cuando se dio cuenta de que la verdadera felicidad está en el cielo. Entonces dice la palabra: si quiere, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mira, mi hermano, Pedro ya no se quería bajar de ese lugar. Pedro quería ya quedarse en la gloria de Dios. Pedro, amado, un solo instante experimentó el cielo y ya no se quiere bajar. ¿Cuántas personas que ha experimentado la muerte, que ha experimentado luego la resurrección de volver a su cuerpo? Y esos testimonios tremendos, amado, ha dicho que en el cielo es una paz tremenda. Que el cielo es un lugar de gozo, donde ya no hay llanto, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor. Y eso lo dice la palabra en el libro del Apocalipsis. En su capítulo 21, versículo 4 en adelante. Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará toda la lágrima de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Bendito sea Dios. Este es el lugar donde Dios vivirá con su pueblo y su pueblo con él. En este lugar ya no habrá lágrimas. Tú que estás llorando en este momento, tú que dices que ya no puedes más con tu matrimonio, que ya no puedes más con tu esposo, con tu hijo. Tú que estás diciendo, amado, que ya es imposible tu vida. Estás llorando por muchas cosas, por muchas dificultades. ¿Cuántas personas en este mundo están llorando? Pero habrá momentos, y es el cielo en el lugar de gozo, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ni lamento, ni dolor. Bendito Dios. Y eso Pedro experimentó. En el cielo ya no hay dolor, en el cielo ya no hay, amado, lamento, llanto. Por eso Pedro quería quedarse, quería hacer una choza, quedar en ese lugar para siempre, contemplando la gloria, escuchando la voz del Padre. Qué bueno es estar aquí. Qué maravilloso es estar aquí, decía Pedro. Qué grande, amado, es el poder de Dios. Hoy el Señor nos quiere llevar hasta la cima de la montaña para mostrarnos su gloria. Hoy Dios quiere anunciarte, amado, una palabra que le ha dicho a Pedro, a Santiago y a Juan, y a tantos hombres de la historia de la humanidad. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Bendito sea Dios, amado. Dios, su Hijo amado Jesucristo, un amor infinito por su Hijo. Pero para Dios demostrarte que Él también te ama tanto a ti. Y en varias oportunidades Dios ha dicho por Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios hoy te dice, amado, para escuchar la palabra de Jesucristo, para escuchar las predicaciones, para escuchar el Evangelio de Cristo. Porque ese Hijo amado de Dios, San Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Aunque Dios tenía su único Hijo, aunque es el más amado del Padre, a Dios no le importó dar al mundo lo que más amaba a su Hijo, porque Dios ama tanto al mundo. En este mundo donde existen todo tipo de pecadores, no importa tus pecados, no importa dónde te encuentras, Dios te ama tanto. Y hoy te dice ese Dios que te ama, que ama tanto a su Hijo único, dio por ti. Y hoy la palabra
Escúchenlo a mi Hijo amado. Escuchen la palabra de mi Hijo amado. Escuchen la palabra de los predicadores, de los que anuncian el evangelio, de los legionarios, catequistas, sacerdotes, tantas personas que hablan de Jesús. Escúchenlo a ellos que están hablando de mi Hijo Jesús. Bendito sea Dios amado. Y si quiere escuchar la voz de Jesús, abra tu Biblia hoy y lea la palabra de Dios. Predica a tus hijos para que también escuchen a Jesús a través de tu labio, a través de tu persona, para gloria y honra de Dios. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde, amado, y comparta este audio. Bendiciones.